Otra de las procesiones de pésame que hizo su tradicional recorrido por nuestras calles capitalinas fue la de la venerada imagen del Señor sepultado del Templo de la Recolección. Los cruzados del Santo Sepulcro que preceden el cortejo van portando las estaciones del Via Crucis, así como las 7 palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo antes de ese trágico momento de morir en la cruz. Un momento al que nuestro propio Señor Jesucristo quiso no haber llegado. Sin embargo, le manifiesta al Padre: Padre, que no se haga en mí, sino según tu palabra. Y por supuesto que fue el momento más difícil de la salvación de la humanidad. Jesús vino al mundo para eso y nada más que para eso. Sin embargo, para él fue un momento difícil, pero con su majestuoso amor, con todo su entrega y con toda su divinidad, hecho hombre, murió en la cruz por nuestros pecados. Y aquí, en esta imagen que se procesiona todos los Viernes Santos por parte de la Hermandad de los Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección, vemos a Jesús con un enorme dramatismo. Vemos el dramatismo de Jesús que ha sido brutalmente crucificado. Ha sido muerto por nuestros pecados. Somos nosotros mismos los que lo hemos llevado a la cruz y ahora al sepulcro. El Señor sepultado del Templo de la Recolección nos muestra todo ese dramatismo de su muerte. Nos muestra, si bien un rostro adolorido, un rostro también compadecido de los hombres, compadecido de nuestros pecados, compadecido de nuestra miseria, compadecido de nuestro egoísmo y nuestras debilidades y amor propio que nos hacen cada año llegar hasta sus pies a implorarle el perdón de nuestros pecados. Hermosa la oportunidad de una nueva Semana Santa, hermosa la oportunidad de sus devotos cargadores y de toda la Grey Católica de pedirle a sus pies nuevas bendiciones, de poderle acompañar en su sepulcro como aquel buen hombre José de Arimatea que le permitió llevar hasta el sepulcro, compadeciéndose de él como que si él nos hubiese compadecido de nosotros. Hoy nos compadecemos de Jesús, pero pidámosle a Jesús que se compadezca de nosotros todos los días, que nos permita superarnos y nos permita cambiar, para que en un próximo Viernes Santo podamos decirle: Señor, aquí nos tienes a tus pies. El Templo de la Recolección presentaba en su alegoría de las andas el fundamento de la carta de San Pablo a los Colosenses, que dice de la siguiente manera: Él es la imagen de Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la creación, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, lo visible y también lo invisible. Gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales. Todo está hecho por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo se mantiene en Él. Y Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio y renació antes que nadie de entre los muertos para tener en todo el primer lugar, porque así quiso Dios que la plenitud permaneciera en Él. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, y por Él, su sangre derramada en la cruz, Dios establece la paz tanto sobre la tierra como en el cielo. Ustedes mismos en un tiempo fueron para Él como extraños y con sus obras malas demostraron una actitud hostil. Dios, sin embargo, los reconcilió por el cuerpo de Cristo, entregado a la muerte, para presentarse los santos, no teniendo ya ante Él mancha ni culpa. Con este fundamento es importante que la muerte de nuestro Señor Jesucristo sirva para redimir realmente nuestros pecados
y que no tengamos ya mancha ni culpa. En horas de la noche, como en este momento, pues las andas toman una vista diferente. Por eso los sucuruchos dicen, hay que verla de noche, porque las andas nunca son iguales de día que de noche. De tal manera que ahora, pues los que estamos aquí físicamente presentes, como ustedes que están viéndonos por televisión, seguramente tendrán una vista maravillosa en este cortejo procesional del Templo Recoleto. Queremos transmitir también el mensaje que trae este año la procesión del sepultado de la recolección. Es, sin lugar a duda, una exaltación de la figura de nuestro Señor Jesucristo, basada precisamente en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en su capítulo 1. Él, Cristo, es la imagen del Dios que no se puede ver. Cristo viene a manifestar al Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es el primogénito de toda la creación. En él se concentra toda la obra creadora de Dios, el Dios que se encarna precisamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se resalta la persona de Cristo y pensemos nosotros que al resaltar la persona de Cristo por el sacramento del bautismo, estamos también resaltando el hecho fundamental que no debemos olvidar en ningún momento, que también nosotros somos hijos de Dios. San Pablo tiene una expresión dulce, tierna y muy cierta. Cuando habla de los creyentes, habla de los santos de Dios y habla de los otros Cristos. Nosotros estamos por los sacramentos, sobre todo por el bautismo y por la confirmación, complementado y alimentado por la Eucaristía, por la confesión y por los otros sacramentos. Estamos llamados a ser los otros Cristos, los santos de Dios, a vivir como santos, y esa es la invitación que Cristo nos hace en este día para que nosotros también seamos elevados con Él a la presencia del Padre, alimentados definitivamente por la fuerza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Complementan el adorno faroles que representan la luz que viene de Cristo y que guía al hombre para que todo el que le siga nunca más camine entre las tinieblas. Y aquí hay que recordar lo que nos dice el Nuevo Testamento: yo soy la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo para todo aquel que ande en tinieblas, en la oscuridad de la noche de su vida, en esa desolación espiritual, que tome a Jesús como la luz. Y precisamente Fray Nelson, en la noche de Pascua, en la vigilia del sábado de gloria, se habla mucho de ello, ¿no? Del Lumen Christi, la luz de Cristo. Y de hecho, o sea, la celebración arranca con la bendición del fuego nuevo y la bendición del cirio pascual, y en la tiniebla del recinto de la celebración se proclama reiteradamente 3 veces: luz de Cristo, luz de Cristo, luz de Cristo. Cristo que es luz, Cristo que nos ilumina, y por eso también en los sacramentos, en la confirmación y en el sacramento del bautismo, se usa la luz que brota de la cera, producto de las abejas, como canta y proclama el pregón pascual, para que también recordemos que nosotros estamos llamados a ser luz de Cristo. También, Fray Nelson, yo quisiera como recordar en este Viernes Santo que estamos pues ya prácticamente en la víspera del sábado, el día de mañana, la soledad. ¿Qué hacer mañana, Fray Nelson? Porque de pronto nos queda un día así como vacío, ¿en qué meditar? Yo creo que hay que acompañar a la Santísima Virgen María en esa soledad, que no es ausencia de presencia de Dios, sino que es una presencia latente para ir recopilando y recaptando todo lo que hemos recibido como alimento, tanto en las celebraciones eucarísticas y en las celebraciones que son las procesiones, para que en el silencio de María
con el silencio de María, también nos podamos nosotros preparar para dar el grito de gloria: Cristo ha resucitado, Cristo vive, y gracias a Cristo nosotros también vivimos. Yo quisiera también en este momento, Fray Nelson, decir que los escultores que burilaron estas imágenes realmente conocían mucho de anatomía, que nos reflejan el sufrimiento de Jesús, Cristo muerto, esa sangre que se derrama. Pues no cabe duda que nos hacen ver cómo Jesús murió, pero una muerte con sentido, una muerte que se da para la redención de nuestros pecados. Y creo yo que no solamente es el conocimiento anatómico plasmado en estas imágenes. Yo tengo la dicha de haber visto sin sus vestimentas al Señor sepultado de Santo Domingo, y realmente resalta de una manera increíble. Así también habría que recordar que los escultores se ponían en ayuno, en oración, para elaborar estas imágenes. En este momento tenemos a la Soledad, que acaba de ser coronada y consagrada, la bellísima Soledad de la Recolección, con ese resplandor monumental que enmarca su rostro, y ese negro y esos hilos dorados de sus bordados resaltan la belleza de esta imagen de la Soledad Recoleta. Y también hay que mencionar que en la Recolección hay obras que son parte del patrimonio cultural, del patrimonio de la nación, de ese patrimonio religioso, como lo son Santa María Magdalena y San Juan, obras de un gran escultor guatemalteco del siglo XX, don Huberto Solís, que vivía a muy pocos metros de la Recolección. Y muchas veces nosotros olvidamos a San Juan y a Santa María Magdalena, pero en este caso no los quiero yo evocar por su participación en la Pasión, sino que como obras de arte, donde podemos reconocer los méritos de artistas guatemaltecos en pleno siglo XX, manteniendo todo ese espíritu creador heredado de los guatemaltecos del ayer. Es muy famosa la belleza de la Magdalena de la Recolección. Ahora bien, quiero volver al Señor sepultado e indicar que es una obra magnífica de la escuela de la escultura guatemalteca del siglo XVIII. Es una evidente obra del barroco, en el cual se aprecia el drama, es decir, el sufrimiento padecido por Jesucristo. Tendríamos que enumerar todo lo que fue la Pasión para culminar con el cuerpo lacerado de Cristo. Y ahí los artistas guatemaltecos, aquí en este caso un guatemalteco anónimo, concibió a ese maravilloso sepultado, mientras que esta bellísima Magdalena de la Recolección es obra del ya mencionado don Huberto Solís, un artista de Guatemala, y como lo acabo de decir y lo repito, vivía en ese barrio Recoleto. Ahora, volviendo a las andas. Las andas son parte fundamental de la Semana Santa guatemalteca contemporánea, ya que antiguamente las imágenes únicamente iban portadas en pequeñas anderías cubiertas por un palio, y a veces estas andas podían tener hasta patas e iban forradas por algunas telas finas, básicamente damascos, es decir, telas con hilos de plata o de oro. Fue durante el siglo XX cuando empezaron a modificarse estas andas, ya que empezaron a cambiar de tamaño. Asimismo empezaron a colocarse algunas alegorías. A lo largo del siglo XX y especialmente ya mediados del siglo XX ya habían crecido las andas y ya existía una nueva concepción en el trabajo de las andas, es decir, los mensajes, aunque originalmente eran alegorías muy fáciles de entender. Luego, en los años 60 y 70 básicamente, se hace un nuevo concepto de anda, adornos que a veces eran muy difíciles de entender. Eran mensajes basados siempre en las escrituras, pero que no eran muy fáciles de entender por el pueblo, por lo cual la última tendencia ha llegado a entender más prácticamente lo que es la terapia, es decir, las procesiones como una muestra de evangelización en la calle, culto externo.
y hay muchísimas personas anónimas. Es decir, nosotros podemos conocer sus nombres asociados a la iglesia o a la hermandad o asociación, pero el pueblo no conoce. Y sí quiero mencionar y darles su lugar, porque el domingo de resurrección será el día de descanso para estas personas, pero el lunes de Pascua ya están con la inquietud de que sea miércoles de ceniza. Pero mientras tanto, en el interín hay que empezar a proponer las ideas, a escoger cuáles serán los significados para las próximas andas, por lo cual vamos a continuar con esto. Mientras tanto, escuchemos una marcha fúnebre, mientras frente a Palacio Nacional se deslizará suavemente, como flotando en la oscuridad, esas luces que van a enmarcarnos la belleza de la soledad de la recolección.